Un camión se estrelló, los padres murieron y su hijo desapareció sin dejar rastro. No hay cuerpo, no hay testigos, solo un misterio eterno. Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Un viaje que nunca terminó. La madrugada del 25 de junio de 1986 comenzó como cualquier otra para Andrés Martínez y Carmen Gómez, una pareja humilde de Murcia que trabajaba como transportistas de mercancías peligrosas. Ese día, sin que nadie lo supiera, habían decidido llevar a su hijo de 10 años, Juan Pedro, en el viaje. Viajaban en su camión cisterna cargado con ácido sulfúrico, una sustancia altamente corrosiva y peligrosa, pero el trayecto parecía rutinario. Su ruta atravesaba el puerto de Somosierra, una zona montañosa al norte de Madrid con curvas pronunciadas y una altitud que exige concentración, especialmente para vehículos pesados como el suyo. Nadie supo por qué lo hicieron. Quizás era por aprovechar el viaje para mostrarle al niño otros lugares, quizás por no dejarlo solo en casa, quizás por razones que nunca sabremos. Lo cierto es que Juan Pedro subió al camión con sus padres, ilusionado, sin saber que ese viaje marcaría su destino. A las 6:30 de la mañana, en la peligrosa bajada del puerto de Somosierra, el camión perdió el control, aceleró de forma anómala y colisionó violentamente con varios vehículos hasta terminar volcado sobre el asfalto, rompiendo la cisterna y liberando una nube tóxica de ácido que quemaba el aire. Los servicios de emergencia llegaron poco después, encontraron los cuerpos calcinados de Andrés y Carmen entre los restos, sus rostros irreconocibles, sus ropas fundidas al metal, pero algo llamó la atención de los rescatistas. No había rastro alguno del niño que, según los testigos, también viajaba en la cabina del camión. Comenzó entonces una de las búsquedas más desconcertantes en la historia reciente de España. Durante días se peinó la zona con helicópteros, perros rastreadores y cientos de voluntarios, pero no se encontró ni una prenda, ni una huella, ni un solo indicio físico de que Juan Pedro hubiera estado allí. Los investigadores se enfrentaban a un dilema sin precedentes. Si el niño estaba en el camión, ¿cómo era posible que su cuerpo no apareciera entre los restos? Si no estaba, ¿dónde bajó? ¿Y por qué sus padres no lo mencionaron en ninguna parada? El caso comenzaba a adquirir un aura de enigma. Las primeras teorías hablaban de que el ácido podía haber disuelto completamente el cuerpo del niño, pero los expertos en química lo descartaron rápidamente, argumentando que la concentración y el tiempo de exposición no eran suficientes para eliminar completamente huesos y tejidos en tan poco tiempo. Algo no encajaba. Se supo entonces que el camión había realizado hasta 12 paradas extrañas antes del accidente, paradas no previstas en la ruta habitual, algunas sin explicación lógica, sin carga ni descarga, lo que llevó a pensar que los padres estaban nerviosos, vigilados o tal vez llevando a cabo algo más. Un testigo afirmó haber visto al niño en una de esas paradas. Otra mujer aseguró que lo bajaron del camión en brazos poco antes del accidente, pero sus declaraciones fueron desestimadas por falta de consistencia, y el caso siguió sumando incertidumbre sin pruebas concretas. El juez ordenó revisar todas las imágenes de tráfico, peajes y estaciones, pero no hubo registro del niño bajando del camión ni de un tercer acompañante, ni de movimientos sospechosos en los tramos previos. La investigación comenzaba a estancarse, atrapada entre la lógica forense y un silencio imposible de romper. La prensa sensacionalista comenzó a especular. Algunos hablaron de un secuestro planeado, otros de un ajuste de cuentas. Incluso surgió la idea de que los padres transportaban algo más que ácido y que el niño fue utilizado como garantía por alguien que luego lo hizo desaparecer, pero nada se pudo probar. La familia del niño negó cualquier relación con actividades ilegales y defendió la honorabilidad de los padres hasta el final. Pero la pregunta seguía abierta. ¿Dónde está Juan Pedro? ¿Salió vivo del camión? ¿Alguien lo sacó antes del choque? ¿O simplemente desapareció en un punto donde la lógica se rompe? Una teoría aún más inquietante surgió cuando se revisaron los testimonios de conductores que circulaban por la zona esa mañana. Varios aseguraron haber visto una furgoneta blanca estacionada a pocos metros del accidente, con dos hombres que no ayudaban, solo observaban, y que desaparecieron minutos después. Esa furgoneta nunca fue identificada ni rastreada, y su presencia se desestimó como una coincidencia más, pero quedó grabada en la memoria de los investigadores como una posible pieza de algo más grande, algo que quizá no querían que se descubriera. Con el paso del tiempo, el caso fue silenciado, las portadas desaparecieron, y Juan Pedro se convirtió en un nombre más en la lista de desaparecidos. Pero para quienes lo investigaron, el silencio no era olvido, era una cortina que ocultaba algo que no podía explicarse sin romper las reglas del sentido común. Los familiares siguieron buscando durante años, colocaron carteles, ofrecieron recompensas, llamaron a programas de televisión y esperaron llamadas que nunca llegaron. Una madre que no volvió a abrazar,
Un hermano que creció con un hueco en el tiempo, una historia que dejó una cicatriz en todo un país. Juan Pedro Martínez Gómez fue declarado desaparecido oficialmente, pero nunca muerto, porque no hay cuerpo, no hay restos, no hay señal de despedida, solo ausencia, solo un vacío que no envejece, solo una pregunta congelada en el tiempo que nadie ha podido responder desde aquella mañana de junio. Y mientras tanto, el puerto de Somosierra sigue allí, con sus curvas cerradas y su aire espeso, como si cada gota de niebla que cae sobre el asfalto susurrara lo mismo una y otra vez. Aquí pasó algo que no debía pasar, y todavía espera ser contado. La sombra del silencio. Con el paso de los años, el caso de Juan Pedro Martínez Gómez pasó del shock nacional al archivo de lo inexplicable. Una historia que dejó huellas invisibles, como si el tiempo mismo hubiera querido borrar todo lo que no podía explicar, dejando atrás solo preguntas sin dueño ni respuestas claras. Pero los investigadores que siguieron el caso por su cuenta nunca lo abandonaron del todo. Había detalles que no cuadraban, gestos no analizados, rastros que tal vez fueron ignorados o tapados, y una certeza en el aire que resultaba imposible de disipar. Algo o alguien sabía lo que ocurrió. Una de las teorías más difundidas con los años fue que el niño fue sacado del camión antes del accidente voluntariamente o por la fuerza, y que sus padres no perdieron el control por accidente, sino que fueron emboscados, manipulados o incluso drogados para provocar el choque y silenciar algo. Los análisis toxicológicos del padre mostraron restos de medicamentos sedantes, lo cual avivó la sospecha de que no estaba en plenas condiciones al volante. Pero la duda era, ¿quién lo había drogado? ¿Por qué? ¿Y cómo se conecta todo esto con la misteriosa desaparición de Juan Pedro? Se llegó a hablar de una posible red de narcotráfico utilizando rutas de transporte como camuflaje, y que el niño fue usado como garantía o rehén en una operación encubierta pero sin pruebas materiales. Todo quedaba en hipótesis, rumores que se arrastraban como ecos en los pasillos de una investigación truncada. Una de las pistas más inquietantes vino de un camionero que afirmó haber recogido a un niño solo y desorientado a unos 20 kilómetros del accidente. Decía que lo llevó hasta una estación de servicio, pero que cuando volvió del baño, el niño había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó la estación de servicio, pero no encontró ninguna cámara que confirmara la presencia del menor, y nadie en el lugar recordaba haber visto a un niño en esas condiciones ese día, como si su relato hubiera sido un desliz de la memoria o un mensaje oculto en la mentira. Otros testimonios más recientes recogidos por periodistas de investigación apuntan a un hospital del norte de España, donde un niño sin documentación fue ingresado semanas después del accidente, con amnesia parcial y señales de haber estado bajo sedación, pero los registros desaparecieron y nadie pudo confirmar su identidad. Ese niño fue dado en adopción y trasladado fuera del país, pero el expediente fue sellado por razones que nunca se explicaron públicamente. Un silencio administrativo que alimentó aún más la teoría del encubrimiento, como si alguna fuerza mayor hubiese querido borrar el nombre de Juan Pedro del mapa. Algunos investigadores privados intentaron comparar fotografías de posibles niños adoptados en esa época con imágenes de Juan Pedro, incluso usando tecnologías de envejecimiento facial digital, pero los resultados nunca fueron concluyentes, y muchas familias negaron cualquier vínculo, alegando desconocimiento total del caso, o mostrando rechazo ante las insinuaciones. En los últimos años, el caso resurgió gracias a foros, podcasts y canales de misterio, que lo retomaron como uno de los grandes enigmas no resueltos de Europa, situándolo junto a desapariciones como la de Madeleine McCann, pero con una diferencia. En este caso ni siquiera hay un punto de partida claro. La ausencia de cuerpo, de rastros de testigos confiables y la aparición de elementos como furgonetas sin identificar, paradas sospechosas y sedación en sangre hacen que el caso de Somosierra se mantenga en una zona gris entre la tragedia accidental y la conspiración con tintes de tráfico humano o secreto de Estado. Algunos incluso lo han vinculado con fenómenos inexplicables, asegurando que el niño pudo haber sido víctima de una desaparición tipo time sleep, aunque esa hipótesis no tiene respaldo más allá de la desesperación de quienes ya no creen en la justicia ni en la lógica como herramientas para entender lo ocurrido. La familia jamás abandonó la esperanza, aunque los años pesaban cada vez más. Cada aniversario traía una mezcla de dolor y vacío, de velas encendidas sin cuerpo al que rezarle y de preguntas que se repetían como un mantra. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Quién lo vio por última vez? El nombre de Juan Pedro Martínez Gómez quedó registrado oficialmente en las bases de datos de personas desaparecidas en España, pero eso no significó justicia ni consuelo, solo una ficha más, un archivo que se actualiza cada tanto sin novedades, mientras el mundo sigue girando sin él.
El accidente de Somosierra sigue siendo recordado en círculos de investigación criminal como uno de los casos más extraños, donde todas las piezas están sobre la mesa, pero ninguna encaja, como si alguien hubiera modificado el rompecabezas y luego escondido la imagen original que permitía entenderlo. Cada año algunos curiosos visitan el lugar del accidente, suben la curva donde todo cambió y colocan flores o mensajes anónimos al pie de la carretera, como si el tiempo no pasara en ese lugar, como si el eco del camión aún retumbara entre los árboles y la niebla. Muchos coinciden en que la clave estuvo en las 12 paradas previas al accidente, en los minutos perdidos que nadie puede explicar, en esa furgoneta que se esfumó sin testigos fiables y en una decisión tomada antes del amanecer, que dejó un niño atrapado en una historia que no eligió. Y mientras los archivos policiales duermen y los medios ya no preguntan, la figura de Juan Pedro sigue flotando en la memoria colectiva como una presencia sin edad, sin cuerpo, sin tumba, como un niño suspendido en el tiempo al que nunca se le permitió volver a casa. No se sabe si vive, si recuerda quién es, si fue criado con otro nombre en otro país bajo otro cielo, o si simplemente desapareció en el único tipo de abismo que la ciencia no puede explorar, el abismo de lo que no quiere ser encontrado. Y quizás esa es la verdadera esencia del misterio de Somosierra. No la falta de pruebas, sino la presencia constante de silencios demasiado perfectos, de vacíos que parecen construidos a propósito, como si el mundo se hubiera esforzado en olvidar algo que aún grita, aunque ya nadie quiera escucharlo.